Pues bien, esta mañana vamos a seguir con Primera de Pedro. Primera de Pedro es un libro que hemos estado estudiando durante algunos meses, lo habíamos interrumpido brevemente, pero hoy llegó el día de continuar con este texto, llegó el día de poder seguir con los pasajes que hemos venido haciendo. Y si usted no ha estado con nosotros, yo quiero explicarle muy brevemente qué nos ha dicho Pedro en este texto. Pedro está hablándole a una iglesia, a los cristianos que estaban en Asia Menor, la actual Turquía. Estábamos hablando por ahí del año 67 después de Cristo, y estos primeros creyentes, estos primeros hermanos suyos y míos en Cristo, estaban empezando a sentir una persecución fuerte. Estaban siendo perseguidos, ya empezaba el Imperio Romano a dar una persecución directa, estricta, oficial, y entonces esta gente estaban escondiéndose en estos lugares. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro dice que está escribiendo a la gente que está en Capadocia, en Bitinia, en el Ponto, en Galacia, y esta gente, algunos eran judíos que se habían convertido a Cristo, otros eran de ese mismo lugar y estaban convertidos y estaban pasando una serie de persecuciones. Y entonces, pasando tiempos difíciles, Pedro escribe una carta que tiene como objetivo animar a las personas. Y Pedro dice que ellos tienen una esperanza viva y que tienen una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia en los cielos. Y entonces Pedro, a través de toda esta carta, ha venido explicándoles a ellos, motivándoles, animándoles de una manera espiritual, diciéndoles, mire, tienen que seguir adelante. Están sufriendo con sus patrones, están sufriendo con el imperio, están llevando problemas en su matrimonio porque algunos creyentes estaban casados con no creyentes, etcétera. Sigan adelante, mantengan firme la esperanza, y lo que ustedes reciben, los golpes que reciben, úsenlos para la gloria de Dios. Y eso es lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos. El día de hoy vamos a llegar al capítulo 5 para ver si en los próximos días podemos terminar este texto. Pero antes vamos a orar y que el Señor haga su obra esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad que usted nos da de abrir la Biblia. Gracias por la oportunidad de poder congregarnos y gracias por la oportunidad de poder disponer nuestro corazón para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Con humildad llegamos delante de ti para abrir tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu el que hable, use tus instrumentos para tu honra y para tu gloria, y que también hables a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Yo le propongo el siguiente ejemplo antes de empezar. Imagínese que usted tiene una genuina, fuerte convicción de mejorar su aspecto físico. Y me funcionan muy bien los ejemplos de gimnasio siempre. Y usted decide meterse al gimnasio porque no estaba. Usted quiere tener los tríceps, bíceps, no sé qué más, todo ese montón de cosas que hay ahora, fuertes, firmes, ¿verdad? Y entonces usted se va al gimnasio, al mejor del lugar. Usted dice, voy a hacer una buena inversión. Entonces se va al mejor lugar, al mejor gimnasio, va a ver las instalaciones, le enseñan los baños, le enseñan las máquinas, y usted está súper contento de todo lo que ve. Le ofrecen café, le ofrecen Coca-Cola dietética, todas las cosas, ¿verdad?, que están ahí. Y entonces usted habla con la persona y dice, yo quiero estar acá. Y firma el contrato por 2 años, porque usted tiene mucha fe de que va a cumplir. Y entonces ya usted firma el contrato y le dice, bueno, vamos a su primera sesión. Vaya allá donde su instructor, donde su personal trainer, ¿verdad?, que le dicen ahora. Antes le decían instructor, ahora su personal trainer. Y usted se va y debajo del rótulo que dice instructor, estoy yo sentado. Yo soy su instructor. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría? Yo conozco sus pensamientos, ¿verdad? Pero alguien que se atreva, que sea sincero, ¿verdad? Que lo estafaron, ¿verdad? Eso es lo que diría, que lo estafaron. No, como me va a hablar a mí de condicionamiento físico, ¿no? ¿Cómo me va a hablar a mí? Pues uso este ejemplo, que no es de la vida real, por cierto, para hablar un poco acerca de 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. No está en la pantalla para obligarlos a ustedes a buscarlo esta mañana, porque hoy vamos a hablar de un tema que a ninguno de ustedes les incumbe, que es la humildad. Era un tema que no tiene nada que ver con nosotros, la humildad. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 6, ¿será? Dice la Biblia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada,
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Y pongo este ejemplo porque uno diría, Pedro hablando de humildad, Pedro hablando de humildad, pareciera que no. Y hay veces hay cosas que nos suceden, personas que nos dan mensajes que uno dice, no, es que esto no va con esta persona. Y por supuesto que Pedro pareciera no ser el candidato idóneo para hablar de humildad. Si conoces la historia de la Biblia, si conoces acerca de lo que Dios nos dice acerca de los apóstoles, te encontrarás un Pedro que es un hombre rudo, un pescador, que no solamente por ser pescador era rudo, pero era un hombre de trabajo, un hombre fuerte, un hombre que primero hablaba y que después preguntaba, un hombre que primero sacaba la espada y cortaba la oreja y después preguntaba, un hombre que se tiraba al mar primero, un hombre que cuando el Señor dijo, que tú me vas a negar, y dice, no, yo no te voy a negar, todos te van a negar menos yo. Ese era Pedro, un hombre que era el candidato menos óptimo para hablar acerca de la humildad. Pero yo quiero detenerme antes de empezar a estudiar el texto, que vamos a ver un poco el análisis de él, de Pedro el hombre, porque precisamente es muy importante, tan importante es lo que se dice como quien lo dice. Usted ve las frases célebres y usted dice, pero yo también he dicho esa frase, pero es que, bueno, la dijo Lincoln, la dijo Churchill, y eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es diferente. Pero el que está hablando acerca de la humildad es Pedro. Pedro está hablando, y el punto a destacar acá esta mañana de parte mía, es que ese pescador tosco, brusco, grosero, impulsivo, de un carácter melancólico, se fue. Ok. No importa, ustedes síganme por acá. Es Pedro que está hablando acerca de la humildad. Ahora es un anciano, ahora es un hombre mayor. Ya no es el mismo Pedro, pero él es el que está escribiendo. Ahora tiene todas las características que le permiten hacerlo. Pedro es un anciano que ha cambiado, es un anciano transformado. Y saben, hay cosas que lo transforman a uno. En el caso de Pedro, pienso yo, que lo ha transformado en primer lugar su edad, porque cierto o no, los que ya peinamos canas, que no somos los mismos que antes. Probablemente cuando éramos más jóvenes, puede ser que hubiéramos sido más testarudos, más orgullosos, más vanidosos. ¿Hay alguno que ha sido así cuando joven? ¿Y que todavía es así? ¿Nadie? También, ¿verdad? Porque hay gente que a veces creemos que la sabiduría y la humildad viene con la edad. Never, no está en la cédula, ¿verdad? Hay gente que igualmente sigue siendo, pero es una oportunidad. Hay una oportunidad de que con el tiempo usted pueda aprender cosas, pueda ver las cosas diferentes. Uno cuando es joven tiene la impulsividad, la fuerza, ¿verdad? Uno tiene todas esas cosas que quiere ganar siempre, que quiere destacar. Todos somos iguales, unos en mayor y menor grado. Pero con el tiempo uno va atravesando circunstancias que lo hacen cambiar. La segunda cosa que probablemente ha cambiado a Pedro, probablemente no, que con seguridad, es su caminar con Jesús. Tiene más de 35 años, porque estamos hablando del año 67, 68 por ahí, de haber conocido a Jesús, de haber conocido a ese maestro que murió, él lo vio morir, lo vio resucitado, y ha pasado un montón de años y él ha estado trabajando en la obra del Señor, sirviéndole con pasión, llevando el evangelio a otros lugares, ha estado viendo el poder de Dios en su vida, sanando enfermos, levantando personas caídas espiritualmente, etcétera. Lo cambió la edad, pero lo cambió su caminar con Jesús. Y yo quiero pensar también que lo ha cambiado los sufrimientos, porque este Pedro no es el mismo. Pedro se ha llevado golpes, lo han perseguido. Pedro ahora es un hombre que de alguna forma ha sido lastimado por la gente, ha sido menospreciado, y por eso él en Pedro empieza a hablar acerca a los hermanos, que las mismas cosas que le pasan a ellos las ha padecido él también. Y cierto o no, que a nosotros nos cambia mucho los golpes de la vida. Cuando llega algún golpe fuerte a nuestras vidas, nosotros cambiamos. Hay veces no aprendemos por las buenas, aprendemos por donde vienen los golpes. Hay veces no quisiéramos pasar por las pruebas, pero si usted y yo somos honestos, probablemente la mayor, ¿qué diría yo?
los mayores aprendizajes vienen de las derrotas y de los golpes. Pero también lo ha cambiado otra cosa, que es el amor por sus hermanos. Porque de alguna manera él se ha entregado como pastor, se ha entregado como hombre de Dios y ahora su vida ha cambiado. Ya no es el mismo en el trato con la gente, ahora él los ve de manera distinta. Esas cosas que pasan en Pedro suceden también en nosotros. Ese hombre soberbio, ese hombre tosco, ahora es un hombre maduro, sabio, un hombre amante de los demás. Y yo he querido detenerme aquí específicamente porque para mí la primera enseñanza esta mañana es que no importa nuestro pasado, no importa nuestra historia, no importa de alguna forma cómo fuimos creados y cómo de alguna manera nos enseñaron las cosas, sino que lo que importa es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay un autor que se llama Max Lucado, que seguramente usted lo ha escuchado muchas veces, tiene un libro que se llama Como Jesús, y si no mal recuerdo, una de las frases que él decía es que el Señor te salvó, pero no quiere dejarte como estás. Él quiere cambiarte, Él quiere transformarte, Él quiere hacerte una persona más parecida a Jesús, un hombre, una mujer más parecido a Jesús. Y en ese proceso estamos todos nosotros. Y eso también me reta y me da esperanza, porque de alguna forma todos nosotros estamos en un proceso de cambio. Pablo decía que él estaba persuadido que Dios estaba cambiando todos los días a las personas, que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, eso me lleva a decirles que hoy podemos hablar acerca de la esperanza. Podemos hablar acerca de que usted no tiene por qué estar donde está. Que si Dios lo ha cambiado, lo ha transformado, Dios puede todavía ir más allá. Y si usted hoy se siente como una persona que tiene muchos problemas, dificultades de carácter, que tiene algunos fallos en su vida, también Dios quiere transformarlo. Así que hoy tenemos una nota de esperanza para empezar. Pedro es humilde, he dicho. Y entonces deberíamos empezar por definir qué es la humildad. Yo sé que todos ustedes tienen una idea de qué es la humildad. ¿Alguien puede decirme qué es la humildad en una frase? ¿Alguien? ¿Alguien puede decirme qué es la humildad sin verse en el espejo? ¿Verdad? ¿Nadie? No oigo, ¿verdad? Pero está bien, no importa. ¿Saben de dónde viene la palabra humildad? La palabra humildad viene del latín, de un latín que se llama humilitas, de donde obtenemos la palabra humus, de donde obtenemos la palabra tierra. Humildad es estar pegado a la tierra. Humildad es tener los pies bien puestos en la tierra. Humildad es reconocer que uno tiene defectos y virtudes. Es reconocer su pequeñez ante la grandeza de Dios. Humildad está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones, de nuestra bajeza. En la cultura griega, los dioses estaban ¿a dónde? ¿En qué monte estaban los dioses? Ustedes que conocen la historia. En el Olimpo. ¿Por qué están en el Olimpo? Porque están allá donde nadie puede llegar. Los dioses están en el Olimpo y los demás están ¿a dónde? En la tierra. Los demás deben ser como humildes. Eso es. Pero ¿verdad que nosotros no vemos a las personas que sean humildes? Que al final de cuentas nosotros tampoco lo somos. Pero esa es la humildad. Una serie de características que manifiestan quiénes somos. Gracias, Juan. Como decíamos, siempre hay temas de tecnología, pero ahí los vamos superando. Ok. Entonces, la etimología es esa palabra, humildad. De ahí viene. Entonces, no es que a usted le digan que usted es de la tierra, ni tierroso, es que usted es humilde, ¿verdad? Y eso es lo que le están queriendo decir. Por supuesto que hay una cosa que es la humildad de condición, que se refiere a personas de alguna clase, digamos, económica baja. Pero eso nada tiene que ver con la humildad de carácter. Yo conozco gente de alta posición que es humilde y conozco gente de condición humilde que es soberbia, ¿verdad? Entonces nada tiene que ver con eso, tiene que ver con el carácter. Y si dijéramos algunas características, ya no tengo tiempo de estar preguntando tanto, pero uno diría que es la humildad. Bueno, comprender que todas las personas somos iguales, que todos tenemos dignidad, valorar el trabajo y el esfuerzo de otros. Usted ha visto que cuando la gente tiene, el vecino, el amigo, tiene un éxito, eso es por suerte, pero cuando soy yo el que lo tengo, eso es porque me lo gané. ¿Ha oído esa historia? ¿Verdad? También es reconocer las propias limitaciones. ¿Sabe que también es entender que usted tiene algunas virtudes? Hay gente que cree que ser humilde es decir, es que yo no sirvo para nada, que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero el reconocer en su propia dimensión que Dios le ha dado a usted dones y tal,
talentos también es humildad en su propia dimensión. Es expresarse con afabilidad, actuar con modestia, con sencillez, con mesura. Es percibir las relaciones desde la horizontalidad, así todos somos iguales. Es escuchar a los demás, respetar genuinamente a otros, etcétera, etcétera. Pero la humildad en la Biblia va un poco más allá, porque esta es la humildad entre nosotros, es la humildad en nuestras relaciones. Pero desde la perspectiva bíblica, usted se encuentra con la humildad, con una relación con Dios, con una perspectiva humana de quién es Dios, y eso nos hace tener una cápsula grande de Ubicatex, ¿verdad? Dice la Biblia en el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, dice el salmista, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Este hombre estaba viendo el cielo, las estrellas, y decía, Dios, tú eres grande. Y cuando uno empieza a ver la grandeza de Dios, uno empieza a reconocer su propia pequeñez. No sé si a alguno de aquí le gusta ver las estrellas. Es precioso, a mí me encanta. Yo parece que vivimos en ciudades todas luminosas y uno pierde las costumbres. Yo recuerdo que muy joven me subí al techo de mi casa, ponía una colchoneta a ver las estrellas. Después de que un día casi me balean porque estaba cayendo que un ladrón, ya no volví a hacer, ¿verdad? Pero yo llegaba y disfrutaba de ver las estrellas, porque eso me ubicaba quién era yo. Eso es lo que está haciendo el salmista. La humildad es reconocer quién soy yo en función de Dios. Entonces, cuando yo veo que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, que es grande, que es enorme, y veo yo en mi propia pequeñez, uno empieza a preguntarse, ¿qué puedo decirle yo a este Dios? ¿Cómo voy a reclamarle cosas? ¿Cómo voy a decirle que no quiero que gobierne mi vida? Y por supuesto que la humildad hecha varón es Jesús, ¿verdad? El ejemplo de persona. Jesús, como cantábamos ahora, era el ejemplo máximo. Dice la Biblia en Filipenses 2 que en nosotros debe haber la forma de pensar, la forma de sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, hecho semejante a los hombres, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La expectativa de Pablo, la expectativa del Señor a través de la Biblia es que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, que seamos como Él, como dice Filipenses capítulo 4. Y entonces nosotros de alguna manera debemos entender el corazón de Jesús. Un líder espiritual debe entender cómo era el corazón de Jesús. Y la humildad, por supuesto, que tiene su némesis, su contrario, en la soberbia. La soberbia, sabe que también viene del latín. Viene del latín superbus. Superbus será, supongo. Y significa literalmente altanero. Soberbia es aquel que ve a los demás por encima del hombro. ¿Conoce usted alguna persona? ¿Ya tiene en mente a alguien altanero? Además de los presentes aquí al frente suyo. ¿Alguien más? Ponga en la mente a alguien altanero ahí, en su vida. ¿Cuáles son los sinónimos de ser un altanero? Uno. Ahí está la etimología. Y la gente que es altiva, presuntuosa, orgullosa, que se ensoberbece, que es arrogante, que se jacta, que es vanidosa y se vanagloria. Y sabe, esta vida es una vida de vanagloria. Y todos tenemos personas y conocemos, y algunas veces no entendemos que nosotros mismos estamos bien metidos en esto. Porque nos importan nuestros logros, nos importa qué piensa la gente de nosotros, nos importa lo que la gente opina de nuestros logros, de nuestras virtudes. Y vivimos en función de eso. Hoy vivimos en una sociedad terrible, terrible, porque de alguna manera exponemos nuestras vidas públicamente a través de las redes y la gente le da un feedback, ¿verdad? La gente le devuelve comentarios, vea qué lindo que soy hoy, y pum, ¿verdad? Un montón de comentarios halagadores. Y entonces la gente se deprime, la gente se suicida porque recibe malos reviews, malos comentarios. Pero eso no tiene que ver más que con nuestro corazón, porque en el fondo, quiéralo o no, lo reconozca usted o no, le parezca, le guste o no, todos nosotros estamos deseando que alguien llegue y nos dé una palmadita en la espalda y nos diga, qué buena que es usted, Mayela, qué bueno lo que hizo, qué linda que está. Ronald, perdón, es un ejemplo. Ah, no está Ronald, perdón. No. Todos deseamos eso en la vida. Ahora ya he hablado acerca de la humildad y acerca de la soberbia, para poder contextualizar el caso de Pedro. Estoy hablando de Pedro. Entonces pues vamos a este personaje soberbio, Pedro, que ahora nos está hablando desde una transformación en una persona humilde. Y esta humildad la vemos
a través de algunas características en su relación con las personas. Es muy fácil decir yo soy humilde. Es muy fácil decir, claro, ya con solo eso ya perdimos la humildad. Pero el que se cree humilde tiene una prueba de fuego. Y la prueba de fuego, ¿sabe cuál es? Nuestras relaciones con los demás. Y Pedro empieza hablándole a esta gente de esta forma. Bueno, vean estos dos humildes que están ahí. Este jugador Zlatan, ¿verdad? Cuando quedó fuera su equipo, dice, un mundial sin mí no tiene nada interesante. ¿Verdad? Y escogí una de tantas frases que él tiene. Pueden escoger, tiene una colección de frases bonitas. El más humilde de todos los que encontré, Muhammad Ali, Cassius Clay, para los que somos ya más antiguos. Cuando eres tan grandioso como yo, es difícil ser humilde. ¿Verdad? Así que usted se la puede copiar ahí, si quiere la puede pegar en la refri, se la graba ahí, ¿verdad? Esos son estos amigos. Dice Pedro, imagínense a Pedro. Pedro dice, perdón, es que a la hora de pasar el archivo pasé el archivo que no tenía los últimos ajustes. Pero se me olvidaba decir que la soberbia es la marca de Satanás. Porque Satanás, el diablo, era, como dice la Biblia, hermoso, con esplendor, como dice Ezequiel, pero como también dice Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas en las nubes subiré. ¿Y qué dice Satanás? ¿Qué dijo? Seré semejante al Altísimo. Yo quiero ser como Dios, eso fue lo que dijo. Ese es su pecado. Y sabe que cuando Satanás entró a la vida de la raza humana, le hizo la misma promesa a la gente. Porque le dijo a Adán y Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, oiga esto, que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás, la promesa que le hizo no es que les iba a gustar la fruta, no es que era una fruta súper dulce, no es que iban a tener, ¿qué diría yo? Una abundancia material. La promesa es ser como Dios sin Dios. Esa es la arrogancia, esa es la soberbia, ser como Dios sin Dios. Pero este no es Pedro, Pedro es otra persona. La humildad de Pedro se refleja en la forma en que él trata a los hermanos. Y entonces quiero que usted lea lo que dice este versículo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y si usted entiende las palabras, sabe que es un ruego. Un ruego es una petición especial que usted pide con humildad. Mire, yo le ruego que por favor, ¿verdad? Usted me ayude con esto. Yo le ruego que usted mañana se levante y vaya a trabajar. ¿Verdad? Yo le ruego. Es una petición que uno hace motivando, tratando de incentivar a la otra persona para que actúe de alguna forma. Claramente Pedro tenía la autoridad apostólica. Pedro podía sacar el carnet y decir, mire, yo estuve con Jesús, yo soy uno de los apóstoles originales, aquí estoy. Pedro podía haber sacado la billetera, el selfie con Jesús, mire, aquí yo estaba con él, yo soy este. Pedro podría haber dicho, miren, yo soy el que hace milagros. ¿Se acuerdan que el Señor me encomendó a mí en Juan capítulo 21 una misión especial? Así que yo tengo una responsabilidad y ustedes tienen que obedecer. Yo soy Pedro, pero Pedro dice, ruego a los hermanos, ruego a los ancianos, yo anciano también con ellos. ¿Qué clase de humildad la de este hombre? ¿Sabe, hermanos? Un líder que sigue a Jesús, y aquí estamos hablando de pastores, y entienda usted que pastor es cualquiera que está a cargo de una grey. Así que todos tenemos diferentes espacios donde somos también líderes. Pero un líder que debe seguir a Jesús, que sigue a Jesús, debe ser un ejemplo de una vida transformada y debe aprender a relacionarse con los demás sin prepotencia y sin orgullo. Por eso es que de alguna forma todos estamos en este proceso. Y lo digo con pesar porque lo conozco con conocimiento de causa, habiendo trabajado con personas con muchos atestados académicos, con mucho currículum y cuyo placer en la vida era ser reconocidos. Hay veces he visto más soberbia en la iglesia del Señor que fuera de ella. El orgullo y la vanidad están anclados en el corazón de las personas.
¿Quiénes son los ancianos a los que Pedro hace esta petición? Ruego a los ancianos. ¿Quiénes son? Eran los canosos, era el grupo de las personas mayores de 60, que por cierto ya me pueden hacer el campito, ya casi llego, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos ancianos? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Sabe? Esto viene de la idea de la cultura judía, porque ellos tenían no necesariamente personas mayores en edad, pero sí personas maduras, de buenas características, de buen testimonio, que eran reconocidas, y las ponían a las puertas a juzgar asuntos, eran los ancianos. Eso lo vemos en muchísimos pasajes en la Biblia. En Éxodo dice que Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo que hicieran alguna tarea, y puedes buscarlo por cualquier otro lado. La palabra anciano no se enfoca en la cédula, se enfoca en la madurez. Y como yo he dicho muchas veces, la madurez no está en la cédula, porque yo conozco un montón de inmaduros que tienen cédula de adulto mayor. ¿Verdad? Amén. No hay nadie diciendo amén, ¿verdad? Pero hermanos, estas personas estaban calificadas para el liderazgo. Gente que era responsable. Y Pablo y Bernabé, cuando estaban trabajando, vean cómo también dice que la Biblia, que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En estos momentos el oficio de pastor está apenas gestándose. En este momento hay una dicotomía entre lo que son pastores, ancianos, obispos, y ustedes encuentran esos términos de manera indiferente en la Biblia, y se refiere a funciones específicas, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. Entonces Pedro le estaba haciendo un ruego cuando pudo haber dado un mandato. Y la segunda evidencia de ese trato humilde, de esa identificación de Pedro, es que dice: yo anciano con ellos. Miren muchachos, yo como uno de ustedes más, yo estoy en el mismo barco que ustedes. Entonces entiendan que le estoy haciendo esta petición porque yo estoy ahí con ustedes. Somos de los mismos, no soy especial, no soy diferente, no tengo un halo sobre la cabeza diferente. Estamos en el mismo barco. Yo anciano también con ustedes, no soy un apóstol, es cierto, pero no estoy agarrando esto como una excusa para poner una posición de superioridad sobre ustedes. Y le dice que es testigo de los padecimientos de Cristo. Él estuvo con Jesús, pero también un testigo es alguien que da testimonio de. Entonces todos estos pastores de aquel tiempo, esos ancianos, iban a los diferentes lugares a testificar de los padecimientos de Cristo. Y entonces dice: yo soy uno más con ustedes. En otras palabras, yo también ando llevando el evangelio a otros lugares. En ese sentido, usted y yo, cada vez que tomamos una Biblia, cada vez que salimos a visitar a una persona, cada vez que salimos a la calle, estamos siendo testigos de los padecimientos de Cristo. Porque lo que uno primero hace es decirle a la gente: mire, Cristo murió en la cruz del Calvario por usted. Entonces somos testigos de los padecimientos de Cristo. Y Pedro termina haciendo esta oda a la humildad, diciendo que además de todas estas cosas, además de ser uno con ellos, él era participante de la gloria que será revelada. Eso es lo que está diciendo. Mire, un día el Señor va a venir a premiarnos. Un día vamos a ser glorificados, ustedes y yo. Así que todos vamos a ser iguales un día. Entonces, porque yo soy uno como ustedes, porque yo de alguna manera soy participante de los padecimientos, padezco con ustedes, yo les ruego que por favor hagan estas cosas. Qué manera, ¿verdad?, de empezar, Pedro. Ruego a los ancianos. Punto 1. Punto 2, de los 8 puntos que tenemos hoy, no mentira, son menos, son 7. La petición de Pedro, la petición es la siguiente: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Pedro le está haciendo una petición a estos líderes y les está indicando: ustedes tienen que apacentar la grey de Dios. ¿Y cómo se apacienta? Pedro nos explica el cómo. Y yo no dudo que cuando Pedro está escribiendo esta petición, él tiene en su mente una comisión que el Señor le había dado. En Juan capítulo 21, cuando el Señor se aparece a sus discípulos, el Señor le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? 30 años atrás, ¿qué le dijo? 35 años atrás, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro le está rogando que ellos cumplan con el mandamiento que el Señor le dio a él. Pedro está cumpliendo su ministerio, está haciendo lo que el Señor le mandó. Apacentar es la definición según el diccionario de dar pasto a los ganados. Pero por supuesto que tiene un significado más amplio, tiene que ver con un pasto espiritual, tiene que ver con instruir, con enseñar, con cuidar. Entonces Pedro, podemos rescatar acá, le está diciendo a estos líderes espirituales de aquellas primeras iglesias que ellos debían alimentar a su grey, a sus ovejas. Cuidar, proteger, guiar. Estuve buscando la palabra apacentar en la Biblia y la encontré 28 veces. Y siempre es un símil de la relación de Dios con las ovejas, con el pastor, ¿verdad? Y sus ovejitas ahí, como en el Salmo 23. Ese es el texto. Apacentar, ese es el pedido. Por favor, apacienten a las ovejas. Jesús vino a apacentar. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Un momentito. ¿Tienen calor? No, solo yo. Cuando Pablo andaba predicando su palabra, dice en el libro de Hechos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, episcopos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ese mandato del Señor que Pedro le está haciendo, también lo estaban dando los apóstoles cada vez que iban y fundaban una iglesia. Y dice que ellos debían cuidar de ella. Y el cuidar de ella, Pedro nos explica cómo debe ser. Es la palabra capataz, como les acabo de decir, la palabra episcopos en griego, obispo, que la encontramos en Hechos 20:28. Este es el pasaje donde encontramos la palabra obispo. Y aquí podemos ver en este pasaje la forma en la que de alguna manera debe entenderse. Esos obispos estaban para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y para poder entender este ruego, Pedro va más allá, para que nadie pueda decir, es que no entendí, Pedro, ¿qué estabas hablando cuando decías apacentar? ¿Me puedes poner un ejemplo? ¿Me puedes explicar cómo hacer esto? Entonces Pedro usa las figuras literarias, la figura literaria de la antítesis, que es contrastar una cosa con otra. Y entonces él dice, mire, ustedes no deben cuidar a sus ovejas por la fuerza, sino voluntariamente. Ustedes no deben cuidar a sus ovejas por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ustedes no deben apacentar a la gente como teniendo señorío, sino más bien siendo ejemplos de la grey. Y ese contraste pues nos enseña muchísimas cosas, porque una de las cosas más difíciles es, de los peligros más comunes en el liderazgo, es el poder usar la posición de la forma inadecuada. El liderazgo, según Jesús, es una posición de autoridad que te da para que puedas servir mejor a otras personas. No para servirte de otras personas, ni para poder señorearte de otras personas. Si estás en una posición es para poder servir. Si estás en tu casa y sos el padre, tienes una posición de privilegio, no para que te den más bistec, ¿verdad? Sino para que puedas usar esa posición para poder tener una mejor influencia sobre tus hijos. Eso es lo mismo, de alguna manera. Desde la perspectiva de Jesús, el liderazgo es servicio. Pero nuestra naturaleza caída, porque no hablo de mí, que me conozco muy bien y que este mensaje me cae como anillo al dedo, sino también a usted, porque usted también le cae como anillo al dedo. Amén. No, qué dicho, ¿no? Nos hace que asumamos una posición de aprovecharnos, de servirnos, de aprovecharnos de los demás. Y por eso es que un líder debe tener madurez espiritual, porque de alguna manera, cuando la posición llega, pero el carácter no está, la gente comete errores. Hay un montón de dichos sobre esto, ¿verdad? Dios no le da alas al animal ponzoñoso, ¿verdad? Pero hay veces llegan ahí. Pero hay veces la posición se nos va a la cabeza. No sé si le ha pasado. Usted está con un montón de compañeros y todos son los más bonitos, los más lindos, celebran todos los cumpleaños, etcétera, etcétera. Y todos son una familia y de un pronto a otro uno de ellos es nombrado jefe. ¿Qué pasa? Ya de un pronto a otro ya no se sienta con usted. Ya de un pronto a otro, en lugar de saludarlo, le manda un memo, ¿verdad?
ya lo regaña y puede ser que sea justificado porque es su función, pero ya usted ya no lo ve diferente, ya lo ve diferente. Entonces Pedro está hablando aquí de estos peligros, porque de las cosas que hay que cuidarse en el liderazgo es de poder tener el carácter y la madurez espiritual. Y dice Pedro que no debe ser por fuerza. No, lo que está diciendo es que no debe ser que usted llegue a esa posición a la fuerza. Algunos llegan al liderazgo obligados por las circunstancias. ¿Sabe? Tal vez alguna persona llegó a una iglesia, se convirtió, fue maestro, pasó por el seminario bíblico, fue no sé qué, tiene toda su carrera aquí, como en el caso mío que he estado con todo lado, y entonces lo natural es que ese hombre ya llega a ser pastor. Pero ¿será el llamado de Dios para uno? Hay veces es esa una de las características. Hay veces es la tradición familiar, porque era el abuelo, el tatarabuelo, el hijo, todos son pastores, entonces usted también tiene que serlo. Hay veces puede ser que usted tal vez fue el recluta, el Timoteo de un líder, y entonces ese líder, cuando se fue, aquí les dejo a Francisco, ¿verdad? Y le cayó el liderazgo. Algunos se ven forzados a aceptar este cargo porque es una oportunidad de tener éxito personal, de lograr ser reconocidos. Pero aquí el punto, hermanos, al que quiero llegar, es que Pedro dice que el liderazgo espiritual, entiéndame, óigame, debe ser algo voluntario, algo que nace del corazón, algo que nace ahí en su adentro, en su ser interior, y debe ser considerado como un privilegio inmerecido, no como un trabajo forzado, no como que alguien le puso una pistola para que lo hiciera, no como una carga impuesta. Por eso Pablo dice que el que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Ustedes saben en lo personal que yo les he dicho que tuve muchas luchas para poder decir yo quiero participar de este equipo pastoral, muchísimas luchas. Pero cuando uno entiende que Dios le dice, bueno, es que yo quiero que usted lo haga, ya no queda otra cosa que hacer. Pero qué bueno que Dios sea el que lo convenza a uno. Yo leía a Charles Spurgeon hace muchos años, yo siempre ahora digo hace muchos años, eso quiere decir que ya voy avanzando, ¿verdad? Pero Spurgeon decía en uno de sus libros, creo que se llama Discursos a mis estudiantes, y él decía, hablando acerca de salir al ministerio, él decía, es mejor que Dios te llame al ministerio y te quedes en la banca, a que Dios no te llame y te levantes y vayas. Él decía eso, uno le parece que fuerte, pero él decía, claro, mire, si Dios lo llama y se queda en la banca, Dios le va a levantar a otro. Pero si usted no es llamado y se levanta, se va a pasear en un montón de personas. Porque lo importante acá es el carácter. Otros ven el pastorado como una ocasión para obtener ganancias deshonestas. Ah, Fran, yo quería que usted llegara a ese pasaje, porque entonces quiere decir que todos los que son pastores o líderes en una iglesia tienen que trabajar de gratis, ¿verdad? Porque todos son ganancias deshonestas, todo lo que se lee. Por supuesto que no es el contexto. Pedro dice acá que no debe ser ganancia deshonesta, y el contraste, ¿verdad? En una buen análisis del texto, debe ser contra el ánimo pronto, ¿verdad? Que con buenas ganas quiere decir esto. Hermanos, por el contexto entendemos que es aquel que cobra sin estar haciendo diligentemente su trabajo, que es aquel que no se está esforzando, como en cualquier otro ámbito de la vida. Uno puede obtener ganancias deshonestas si usted le pagan por 8 horas y trabaja 3. Usted puede tener ganancias deshonestas si le piden hacer una pila de trabajo y no la hace, para que se acumule para otra persona. Pero Pablo, no hablando de Pedro, Pablo ha descartado este tema muchísimas veces y lo ha claramente establecido muchas veces en muchos textos, ¿verdad? Creo que tengo uno por acá. Pablo dice, porque a él lo estaban cuestionando, y él dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Cuál soldado se paga a sí mismo? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma leche de su rebaño? Digo esto como hombre, ¿no se dice también esto la ley? Porque Moisés escribió, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios acaso cuidado de los bueyes y no tiene cuidado de sus hombres, de sus siervos? Pablo lo dice muchísimas veces, y no es el texto hoy. Lo que quiero decirles, hermanos, es que vivimos en un mundo muy materialista, muy materialista. Y lastimosamente, el servicio al Señor se ve como una fuente de ganancias deshonestas. Creo que ustedes han tenido muchos ejemplos. Y gracias a Dios por todos los que se esfuerzan y nos esforzamos por hacer dignamente el trabajo del Señor. Pero hay personas que se aprovechan de su nivel de influencia para obtener ventajas indebidas de los hermanos.
para sacar dinero, para obtener casas, lotes, propiedades, posiciones. A veces se carga a la gente indebidamente, y no por la obra del Señor, sino por las necesidades propias. Hay gente que inclusive mete las manos en las cosas del Señor. Como iglesia debemos protegernos mutuamente, tanto los líderes como toda la junta y todos los demás, porque de alguna manera eso es una doble vía para cuidarnos. Y por otro lado, en este mundo tan perdido en el que estamos, tan falto de valores y tan contradictorio, está el otro extremo. Congregaciones que quieren un pastor que se preocupe por ellos, que ore por ellos, que se levante, que los visite, que predique, pero no hay plata para darle un reconocimiento. Primero le compramos alimento a los perros de la iglesia. Si queda algo, tal vez le demos una ofrenda. Hermanos, el oficio del pastor y del hombre de Dios y la mujer de Dios están subvaluados. Decía también Spurgeon, y perdonen que no lo cite textualmente porque son cosas de memoria, pero él decía que es de tan alto cuidado el ser una persona de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que si tuvieran que escoger al mejor hombre de una nación para gobernarla, deberían poner a una persona como esas. Imagínense. Por supuesto que no está diciendo que pongan pastores a ser presidentes. Lo que está diciendo es un ejemplo de que debería ser cuidadoso la escogencia. Y por eso dice también que debe servir con ánimo pronto, y eso significa con ganas, de buena gana. Qué pereza cuando usted le dicen hacer algo para el Señor y lo que escucha es, voy a ver si puedo, si me queda tiempo. Pero qué bueno que es lo que yo escucho aquí cada vez que uno le dice a alguien, hermano, ¿podemos hacer tal cosa? ¿Puede hacer tal cosa? Claro, con mucho gusto. ¿A qué hora estoy ahí? Qué bueno cuando usted le dice a alguien, mire, puede hacer esto, y cuando usted ve, lo hace y va más allá y lo hace con excelencia. Qué bueno cuando podemos servir a Dios de buena gana. Y sabe, dice la Biblia, que los siervos de Dios deben hacer su trabajo de buena gana. Y dice la Biblia, me acordé cuando estaba viendo esto, que usted y yo podemos ser de buena influencia para que su pastor, hablemos del caso de Juan Carlos como pastor principal, haga su trabajo de buena gana. Juan es un hombre de Dios, pero es un hombre. ¿Creen ustedes que no tiene cargas personales? ¿Creen que no tiene el peso de las cargas que le llevamos todos nosotros? Pero hay veces, hay personas que pueden hacer más fácil el ministerio, y hay hermanos que lo hacen más difíciles. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, obedeced a vuestros pastores, vean lo que dice, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan como, dígalo con alegría, dijo aquel, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. ¿Y por qué se estaba quejando estos hombres de Dios? Es que no, que vino vino el otro y me trajo esto. Pues sí, por supuesto que todos tenemos necesidades. Hermanos, no sé, creo que ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Pero si usted como siervo de Dios, si usted como líder en cualquiera de los ministerios, tiene otra cosa mejor que hacer, tiene otra cosa a la cual le dedica más pasión y más ganas, por favor hágala. Pero si esa es la obra del Señor, hágala de todo corazón. Si usted va a predicar, hágalo de todo corazón. Si va a enseñar, hágalo de todo corazón. Si va a cantar, hágalo de todo corazón. Porque todo lo que hacemos debe ser para el Señor. Amén. Y un tercer aspecto es que Pedro dice que no debemos enseñorearnos de la grey. Enseñorearnos es ser señor. El líder, el pastor, el obispo no es más que un administrador. Las ovejas no son suyas, son de los demás. Son del Señor, no suyas. Son propiedad de Él. Pablo dijo a los corintios, creo que lo mencionó Esteban o Juan el miércoles o el domingo, no me acuerdo ya. No somos de Pablo, fue Esteban hablando de Corintios, no somos de Apolos, no somos de Cefas ni de Pedro, somos de Cristo. A mí lo decimos muy naturalmente, no tiene nada de malo, pero nosotros decimos, el domingo voy a ir a la iglesia de Juan, el domingo voy a ir a la iglesia de Alex, el domingo voy a ir a la iglesia de tal. Y qué bueno que podamos ir a esa iglesia. En el fondo es la iglesia del Señor donde está el siervo Juan. La iglesia del Señor donde está el siervo Alex. Y sabe, muchos disfrutan de la posición de liderazgo para ir más allá y modelar las vidas de las personas. Nosotros tenemos que modelar la vida de la Grey por medio de la guía, de la instrucción, del consejo y la exhortación bíblica. Lo que dice la Biblia, no lo que yo quiero que sean las personas. No como a mí me gusta que se peinen, no como yo quiero que aparenten, no como yo quiero que vistan.
es lo que la Biblia dice al respecto. Y hay veces nos desgastamos tratando de hacer, hablando de, vamos a poner ejemplo mío, de hacer francitos, porque queremos que todos sean iguales, porque como yo soy el sello de la perfección, ¿verdad? Entonces todos tienen que ser igualitos a mí, peinarse igual, vestirse igual, hablar como yo. Hermanos, somos personas individuales, creadas por Dios, con dones, talentos y habilidades. Y Dios quiere que nos conformemos a Jesucristo. Pablo lo decía muy claro. Pablo decía, síganme a mí, que yo soy seguidor de Jesucristo. Lord Acton dijo una frase que seguro usted la ha oído muchas veces. Y él decía, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que si, hermanos, usted tiene alguna posición de poder, de acuerdo con la Biblia, es para que usted esté en su posición para servir a los demás. No hay una forma de liderazgo única. Tenemos características diferentes. Algunos son más pasivos, otros son más activos, algunos son más gritones, otros son más estrictos, más severos, otros les da lo mismo lo que suceda. No hay una forma bíblica de un liderazgo, pero lo que sí hay es una expectativa de Dios que aquel que asume un puesto de liderazgo lo hace para servir a los demás, así como Cristo lo hizo. Y como un empleado que tiene que rendir cuentas un día. Por eso Pablo decía, como dije ahora, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y me quedan unos minutos, voy a ver si corro un poquito, para poder terminar el tema. El punto número 3 es que hay una promesa. Pedro dice, mire, hagan estas cosas que les he explicado, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué promesa, ¿verdad? Pedro dice, mire, su ganancia no está en esta tierra, su posición no está en esta tierra, su realización personal no está en esta tierra. Sirva a los demás y yo me encargaré un día de darle una corona. Y si eso no es una motivación para hacer las cosas para Dios, yo no sé cuál es otra. La corona es un premio. En la antigüedad ustedes conocen que las coronas eran de hojas de laurel o de olivo que le ponían a los atletas después de una carrera, lo que fuera, y duraba unos pocos días y se secaba para que ellos pudieran entender que era una corona corruptible. Pero la corona que el Señor nos está diciendo acá es una corona incorruptible de gloria. Otro día hablaremos acerca de las coronas, cuántos tipos de coronas hay en la Biblia, etcétera, etcétera. Pero aquí parece entender, o entiendo yo, que hay una corona para aquellos siervos de Dios que hacen la obra correctamente. Yo creo que esa debería ser nuestra motivación. No deberíamos estar pensando en nuestros premios terrenales, en la placa que nos van a poner, sino en apacentar la grey de Dios, como dijo el apóstol. En cuarto lugar, porque no se van a ir invictos los demás que no son líderes, esa petición se extiende. Dice la Biblia, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, a esos pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí la exhortación de Pedro se extiende y lo hace a los jóvenes. No sé si era porque había una tendencia, porque había pasado algún problema entre la gente joven de estas iglesias, la segunda generación o tercera generación, que ya estaban viendo con menosprecio a sus líderes. O puede ser simplemente porque Pedro conocía la naturaleza humana y Dios la conoce y a través de Pedro nos exhorta, porque entiende que los jóvenes de alguna forma tenemos un carácter, o tenemos, mírenme, tienen un carácter, tienen algunas condiciones que hacen que uno trate de actuar por la fuerza. Dice la Biblia, ustedes lo conocen muy bien, que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Nos vamos haciendo más bonitos, ¿verdad? Cada vez. Pero la gloria de los jóvenes es su fuerza. Mire, yo recuerdo cuando estaba hablando de esto, cuántas veces en mi trabajo hice cosas que quería ganarlas por la fuerza. ¿Cuántas veces no escuché el consejo, la opinión de otras personas o las menosprecié porque yo quería que la mía prevaleciera? Porque teníamos una reunión en una mesa y teníamos 6 personas, o como dicen siempre, 3 abogados, 5 opiniones, ¿verdad? Ahí todos sentados, hablando de cosas y daba una opinión a alguien, ¿verdad? Yo también, y todos queríamos que prevaleciera la de uno. Tal vez no era ni la mejor, tal vez yo sabía que el del frente había dicho lo exacto, pero yo no quería dar el brazo a torcer, ¿verdad? ¿Eso es mi ejemplo o es el suyo también? ¿A alguien más le ha pasado? ¿Verdad? Usted es padre de familia y entonces llega al trabajo y está contándole a sus compañeros y dice, vieras que mi hijo ayer andaba jugando fútbol y metió 3 goles.
Y usted en lugar de decirle, qué bien, el mío metió 5, ¿verdad? Porque siempre estamos en competencia. Y la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y todo lo queremos a la fuerza. Todo lo quieren a la fuerza, perdone. Pero este llamado es específico a los jóvenes. Y como les digo, la Biblia nos habla a que debemos ser humildes. Y una de las formas en las que aprendemos con el tiempo es que hacemos cosas que si yo hubiera sabido, yo me porté soberbio con esto. Y es difícil actuar. En algún momento en mi vida, en una situación, llamé a una persona para decirle, mire, es que en tal reunión, tal día, yo le dije a usted estas palabras. Y yo reconozco que fue con soberbia que lo hice. Así que le pido perdón. Y era una persona de otro lugar y otro departamento. Y venía con una grabadora y un montón de cosas porque quería ver cuál era el problema que había, ¿verdad? Y cuando le dije eso, se quedó así como diciendo, ¿de qué estás hablando? Pero hermanos, ¿cuántas veces nos pasa eso? Algún día, probablemente usted tenga que humillarse delante de las demás personas. Y tiene que hacerlo deponiendo su actitud de soberbia. Y pongo el ejemplo porque es un ejemplo que tengo y no quiero poner ejemplo de ustedes, pero ustedes podrán tener ejemplos de cosas que han hecho bien y de cosas que han hecho mal también. La Biblia nos manda a sujetarnos al liderazgo, a no rebelarnos, y dice que esto es para todos. Cuando la vida misma se encarga de darnos ubicatex con el tiempo, vamos viendo el mundo de una manera distinta, nos vemos más reflexivos, más prudentes. Y como les digo, la soberbia no es exclusiva de los jóvenes. Juan 21, que ya lo leímos, el Señor le dice a Pedro, Pedro, cuando eras joven te ceñías y te ibas a todos lados, pero cuando seas viejo otros te van a llevar de la mano. Y verá que eso pasa, uno cuando es joven sale y va para donde le da la gana, pero llega el momento en que después va a depender de otros. Espiritualmente deberíamos entender estas verdades. Y Pedro termina, y creo que voy a terminar en tiempo, diciendo, mire, ustedes deben revestirse de humildad. Y esta palabra revestirse, creo que ya lo han explicado muchas veces, está en Juan capítulo 13, versículo 4, que hay una palabra de ponerse el mandil, no el mandril, ¿verdad? El mandril es otra cosa. El mandil, ponerse el, ¿cómo se llama esto? ¿Qué usan? El delantal para servir. Lo que hacían los esclavos, llegaban, se ponían el delantal para poder servir. La palabra revestidos tiene esa idea. Y entonces uno tiene que revestirse de humildad, porque nuestro vestido normal no es de humildad. Hay que ponerse un vestido diferente, porque usted y yo creemos que sudamos colonia, ¿no? ¿Verdad? Algunos creemos que sudamos colonia, pero no es así. Nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Y usted algunas veces se ha topado con ese tipo o esa tipa que yo le dije que pensara que era soberbio, y usted dice, ¿y qué se cree ese? ¿Y qué se cree esa? Ni que fueras, ¿verdad? Y se nos atragantan esas personas y nos cuesta tragarlas. Ahora yo quiero que usted piense en Dios. Imagínese Dios con una persona así. La Biblia dice, porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Mas al altivo, ¿qué dice la Biblia? Mira de lejos. ¿Usted quiere que Dios lo vea con ojos de misericordia? Amén. ¿Hay alguno aquí que quiere que Dios lo vea con ojos de misericordia? Pues sea humilde. Fran, pero es que, mira que yo practico la humildad, por eso quiero contactarlo a usted para ver si me enseña algo de humildad, ¿verdad? Vea lo que dice la Biblia, para que usted entienda qué es la humildad según la Biblia. A veces nos andamos con muchas ramas, por las ramas, perdón. Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Lo que yo hice, se hizo. Vea lo que dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y puede ayudarme a terminar el versículo, a aquel que tiembla a mi palabra. ¿Sabe cómo puedo saber yo si usted tiene un corazón orgulloso? Si Dios le da un consejo y usted dice, yo no lo quiero. Despreciaste toda reprensión mía. Dios le dice, vaya por aquí. Usted dice, no señor, usted no sabe nada, yo quiero ir por aquí. El Señor le dice, cuídate de esto. Y tú dices, a mí qué me importa, yo sigo haciendo esto. ¿Sabe qué es eso? Soberbia. ¿Sabe qué es eso? Falta de humildad. ¿Sabe qué es eso? Yo quiero ser Dios sin Dios. En síntesis, la humildad, como a Pedro, te transforma. En síntesis, la humildad te permite ejercer el ministerio de una manera correcta. En síntesis, la humildad te posibilita someterte a otros, pues si no eres humilde no te puedes someter.
La humildad te pone en gracia delante de Dios. Y la humildad te promete una recompensa eterna, porque dice la Biblia que Dios resiste, que Dios, ¿cómo es? Que Dios, ya se me olvidó. ¿Ya? Es que me la sé en una canción, me cuesta más en el versículo. Atiende de lejos, mira al altivo, más mira de lejos al altivo, siempre lo digo, ¿verdad? Como la canción. Al altivo lo mira de lejos. Yo no sé qué quiere usted esta mañana. No sé cómo quiere usted. Dice que uno debe humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Qué bueno humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Qué bueno decir, Señor, yo quiero que usted me enseñe su palabra porque yo quiero ser humilde, entender qué es lo que usted me está diciendo y cumplirlo. Yo quiero ser ese tipo de persona. Yo quiero que mi carácter sea transformado, así como el de Pedro. Yo a veces digo que es que así me criaron, que es que mi papá era así, mi mamá era así. No importa. Hoy entiendo que así como Pedro fue transformado, yo puedo ser transformado. Hoy entiendo que la humildad no es si yo me puse la ropa esta o aquella, que la humildad es someterme a la Biblia. Y ahí paran todas las demás cosas. Todo lo demás es pura, perdón la expresión, pura hablada. Si usted no se somete a la Biblia, usted es orgulloso delante de Dios. Y hay veces somos expertos, y termino con esto, disfrazando la humildad, disfrazando la soberbia. Hay veces hablamos suavecito, no nos enojamos con la gente, etcétera, etcétera, pero tenemos un corazón orgulloso. ¿Sí o no? Yo quiero ser reconocido. Yo quiero que alguien diga que yo soy bueno en esto. Yo quiero que la idea mía sea la que prevalezca. Yo quiero una placa. Yo quiero prevalecer. Hermanos, el llamado de esta mañana es a humillarse bajo la poderosa mano de Dios. No es delante mío, nada que ver, es bajo la poderosa mano de Dios. Y si usted es líder, con más razón, humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Si es joven, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Si es grey, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a orar, y si usted no está viendo ahí en este mensaje diferido, piense en esto que hemos hablado, y si quiere poder contactarnos y podemos también ayudarle en algo, ahí están los contactos y la forma en la que puede relacionarse con nosotros. Vamos a orar. Rostros al suelo, rostros inclinados, los ojos cerrados. Yo quisiera decirle que todos tenemos diferentes niveles de responsabilidad, liderazgos, y que debemos ser humildes. No sé cuál es su condición, pero sí sé que todos luchamos contra la soberbia, que todos luchamos contra la falta de humildad. Si usted quiere ponerse bajo la poderosa mano de Dios, humillarse bajo su poderosa mano y decir, Señor, aquí estoy esta mañana, cámbiame, yo necesito una transformación. Esta transformación tiene que ver con mi relación con usted, con la Biblia y con las demás personas. Yo quiero que usted me cambie. Si ese es su deseo, póngase en pie y vamos a orar juntos. ¿Hay alguien que quiere orar por esto? Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿O no tiene que ver con usted este mensaje? Qué bueno por usted. ¿Alguien más que quiera ponerse en pie y decir, Señor, yo me humillo delante de la presencia suya? Aquí delante de los demás hermanos, no importa que me vean. Porque yo tengo que tener un corazón humilde a su voz, temblar a su voz. Señor, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por la transformación que hiciste en Pedro, de ese hombre tosco a este pastor amoroso, Señor. Y yo te pido que usted transforme nuestras vidas, porque naturalmente nos falta mucho, Señor. Somos soberbios, queremos hacer las cosas por la fuerza, pero esta mañana como iglesia queremos hacerte la súplica de que nos ayudes, Señor, que trabajes en nosotros en esta transformación, para que seamos hombres y mujeres humildes delante tuyo. Señor, cuida a nuestro pastor principal, Juan Carlos, para que él pueda hacer la obra de esta iglesia con todas las ganas, con toda la pasión y con todo el amor como lo hace. Y que todos los que estamos alrededor, pastores, líderes, podamos hacerlo así, con humildad, que podamos tener un trato unos con otros, no es desde la superioridad, sino desde el servicio, y que así podamos hacerlo en todas las esferas de esta iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos, tengan un buen día.